Y nosotros vamos a ir abriendo la palabra de Dios en el Salmo 143, versículo 10. Seguimos de fiesta, amén, hermanos. Aleluya. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Libro de los Salmos, en el capítulo 143, el versículo 10. Cristo vive. Reiteramos la bienvenida para todos ustedes, mis amados hermanos. El Señor los bendiga, gloria a Dios. Amén. Salmo 143, versículo 10. Vamos a leer unidos este versículo y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leamos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a repetirlo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta linda oportunidad que nos regalas de estar en tu casa. Queremos agradecerte por tu presencia en medio nuestro, pero también a la vez pedir tu bendición. Queremos oír tu voz, tu palabra. Por eso rogamos para que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Gloria a Dios. Es muy linda esta palabra y especialmente este versículo donde David manifiesta a Dios con ese pedido que le hace, su anhelo por hacer la voluntad de Dios. Creo que todo hombre que ha tenido un encuentro con Dios, que ha conocido a Dios, sabe que lo más importante para su vida es poder hacer la voluntad de Dios. El estar en la voluntad de Dios, hermano, es garantía. Estar en la voluntad de Dios es estar bajo la cobertura de Dios, es tener el respaldo de Dios, es tener la bendición de Dios. Y por eso aquí David, como un hombre de Dios que era, expresa ese anhelo al pedirle a Dios y le dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David entendía que nada le iba a traer tanta bendición a su vida como el hecho de hacer la voluntad de Dios. Quiero, y le he dado este título a este mensaje: haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana, haciendo la voluntad de Dios. Entonces les decía, ¿verdad?, que eso es lo que expresa David, su anhelo por hacer la voluntad de Dios. David, y lo vamos a ver en algunos ejemplos de su vida, oró por muchas ocasiones pidiendo la dirección de Dios. Él quería moverse en la voluntad de Dios, era lo que él anhelaba. Mire aquí en primer libro de Samuel capítulo 22, primer libro de Samuel capítulo 22, cómo empezamos a ver allí en él ese deseo y esa preocupación por hacer la voluntad de Dios, por moverse en la voluntad de Dios, en la dirección correcta. Primera de Samuel capítulo 22, versículo 3 al 5. Gloria a Dios. Amén. Primera de Samuel capítulo 22, versículo 3 al 5. Dice la palabra: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O sea,
permítame detenerme aquí y ya miramos el 4 y el 5. David está en este momento con un futuro incierto. Él no sabe, como lo expresa ahí, qué es lo que Dios quiere hacer con él. Él no lo sabe con claridad, aunque obviamente ya él había sido ungido, ya él estaba ungido por rey y sabía que en lo que tiene que ver con el futuro, pero no sabía cuándo, él sería el rey de Israel. Pero hablando de ese momento presente en cuanto a qué decisión tomar, en qué dirección moverse, él no lo sabía. Pero entendía, y eso es lo importante, que aunque uno no sepa muchas veces qué tiene que hacer, tenga claridad que es importante buscar la dirección de Dios. Porque como dijo alguien, si no sabe qué hacer, no haga nada. Amén. Hablando de tomar decisiones, de irse en este o en aquella dirección. Porque lo que tenemos que hacer en ese momento, creo que todo cristiano sí lo sabe. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en ese momento? Orar. Orar para buscar la dirección de Dios. Entonces, él le dice a este rey: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Obviamente, esto involucra o muestra el deseo que había en David por conocer la voluntad de Dios. Y cuando él dice esto, ¿a qué se iba a dedicar en esos días David? A orar, a buscar la dirección de Dios. ¿Y sabe qué es lo que veo? Y aquí mismo queda reflejado que cuando una persona, un creyente, se interesa por conocer la voluntad de Dios, Dios le va a hablar, Dios lo va a guiar, Dios le va a dar dirección a esa inquietud o a ese deseo que tiene la persona. Entonces David dice: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Dice: los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Entonces lo que veo aquí es que aunque no hubo una respuesta inmediata, David esperó. Como dice por allá, creo que es en el Salmo 40, donde dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó la voz de mi clamor. Porque a veces nos desesperamos y entonces decimos: no, pero es que como Dios no me ha respondido, voy a hacer así. Pero como dice por ahí ese dicho, salimos de Guatemala para Guatepeor. Amén. David esperó, y ahora que Dios ve en él ese deseo, ¿qué hizo Dios? Le habló, como nos puede hablar a través de este mensaje a muchos de nosotros y darnos dirección en algo que estamos esperando una respuesta de Dios. Por eso no se distraiga, porque en cualquier momento puede venir la palabra que usted está esperando, puede venir la dirección que usted está pidiendo. No se distraiga. Entonces vemos aquí que Dios dio dirección a David a través del profeta Gad. Pero sigamos mirando aquí en el capítulo 23, porque queremos con esto resaltar lo importante que es pedir dirección divina y cómo David lo hizo. Ahí mismo en primer libro de Samuel, pero ahora el capítulo 23, versículo 1 al 5, dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? ¿Sí, hermano? ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos.
Entonces David volvió a consultar a Jehová. Mire qué lindo, hermano, porque esta actitud de los soldados o de los que estaban con él, en cierta manera sembraron duda en David, como diciendo: ¿será que me estoy moviendo por las emociones? Y él vuelve a consultar a Jehová para estar seguro. Porque, hermano, aquí lo que importa es que uno esté seguro de la voluntad de Dios. Cuando usted está seguro de la voluntad de Dios, usted se mueve con apoyo o sin apoyo. Porque usted está seguro que ¿qué? Que Dios lo está guiando, que Dios le está diciendo haga eso. Alabado sea el Señor. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Alabado sea Dios. ¿Sí ve lo importante que es buscar la voluntad de Dios? Ahora, se presentó una situación allí que Saúl se enteró que David estaba en Keila, que era una ciudad amurallada, y dijo: este es el momento, voy por David. Entonces David, que se entera que Saúl viene, dice el versículo, gloria al Señor, el versículo 10: y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Porque mire que en sí habían dos preguntas. Número uno: ¿será verdad lo que he escuchado que viene Saúl? Digo: sí viene, Señor. Y la otra es: ¿me van a entregar esta gente? Mire, después de haberle hecho tanto bien, Dios dice: sí, os entregarán. Y ante esa respuesta de Dios, como dicen por ahí, paticas pa' que te tengo. Amén, hermano, gloria al Señor. Y se fue, aleluya. Entonces, mire cómo David, en cada decisión que iba a tomar, consultaba a Dios. Porque si hay algo, hermano, que va a traer seguridad en las decisiones que en la vida tenemos que tomar, es saber qué piensa Dios de eso, si hay o no respaldo de Dios. Ahí mismo en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Resulta que aquí los amalecitas causaron un estrago en la ciudad donde vivía David. Alabado sea Dios, que era Siclag. Y se llevaron cautivos las familias, las mujeres, los hijos, todo. Amén. Y dice el versículo 8 de Primera de Samuel 30: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Porque lo importante no es hacer lo que a uno le parece hacer. Si me va a respaldar Dios, si me va a ir bien, si voy a alcanzar el objetivo que tengo en mi corazón. Porque uno puede lanzarse a muchas empresas, es decir, a muchas actividades, a muchos emprendimientos, pero si tiene la voluntad de Dios en eso que uno está pensando hacer o que ya está haciendo. Porque ¿quién no quiere que le vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. A veces estamos peleando con Dios, pero Dios, ¿qué pasa? La pregunta es: ¿usted consultó a Dios en eso que iba a hacer? ¿Usted cuando empezó eso estaba seguro que era la voluntad de Dios? Porque ahora está peleando porque no le ha ido bien. Ahora está peleando porque lo que ha visto es derrota.
pero se detuvo a consultar a Dios antes de emprender eso. David está ahí, hermano, y dice: no, es verdad que es mi familia, pero Señor, los persigo, los voy a alcanzar. Y él dice: persíguelos. Oh, hermano, con esa tranquilidad que debió haber salido David. Porque, hermano, después que uno tenga el respaldo de Dios o la aprobación de Dios, eche para adelante, mi amado. Dios estará con usted. Por eso mire lo que dice el versículo 19. Dice: y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Pero ¿quién estaba detrás de David? ¿Quién estaba guiándolo? ¿Quién estaba respaldándolo? ¿Quién estaba aparejando las cosas? Porque se encontraron por el camino con un herido, con un enfermo allí, y ese hombre fue clave para darle las directrices o la ubicación donde estaban esa gente. Porque cuando nos movemos en la voluntad de Dios, Dios va aparejando las cosas. Dios va poniendo las fichas que debe poner. ¿Por qué? Porque buscamos su dirección y Él la da. Alabado sea Dios. Ahora viene una de las situaciones más difíciles que enfrentó David. Y yo puedo analizar y ver que ahí la falla estuvo en que David no consultó a Dios. Porque ese es el problema. Miremos ahí en segundo de Samuel capítulo 11. Segundo de Samuel capítulo 11. Amén. Dice el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Gloria al Señor. Usted no ve aquí ya a David orando: Señor, ¿será que me quedo o será que debo ir? No lo ve usted en eso. Y pasé una cita, ahorita la vamos a ver, de algo muy lindo donde no puedo pasar por alto esa, pero vamos a mirar aquí. Amén. Entonces, no ve usted a David aquí diciendo: Señor, es verdad, es el tiempo de que los reyes salen a la guerra, Señor, pero como ya el ejército está grande, ¿será que me puedo quedar o tengo que ir? No lo vemos orando. Porque de pronto yo le he dicho: bueno, está bien, David, quédate, pero quédate orando. Quédate y hazte unos ayunos que ya falta te están haciendo. Amén, hermano. Porque es probable que en esta mañana a más de uno Dios le hable y le diga: oye, es bueno que te quedes hoy a ayunar hasta las 4, porque mira que llevas tiempo que no ayunas. Alabado sea el Señor. Y bastante falta que te hace. Gloria al Señor. Piensa y verá que ya no te acuerdas el último ayuno que hiciste. Amén, hermano. Entonces David no se detuvo allí y se quedó, fue relajado, se quedó, fue reposando. Y no es que uno no pueda reposar. Sí, el cuerpo lo necesita. De vez en cuando es bueno, si se le dan las cosas, que usted duerma hasta tarde. Pero el hecho que en alguna ocasión duerma hasta tarde, eso no significa que se quede el día sin orar. El hecho de que usted se tome sus vacaciones y sus días de descanso no significa que de igual manera se lo debe tomar en lo espiritual. Porque es que en lo que tiene que ver con la búsqueda del rostro del Señor, la palabra no nos manda a reposar, nos manda a orar sin cesar. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Y vemos allí
cómo llegó la trampa del enemigo con aquella mujer llamada Betsabé que se estaba bañando y que David mandó a preguntar por ella y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteos. Pero no le importó que era una mujer casada. Dijo: tráiganmela. Amén. Y envió mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. O sea, este problema lo soluciono. Mire, en las camisas de 11 varas que nos metemos cuando no buscamos la dirección de Dios. Y ahora, para solucionar el problema de adulterio, que era consecuencia por estar en el lugar equivocado, por estar fuera de la voluntad de Dios, como no lo pudo solucionar como él pensaba, ¿verdad? Como dicen por ahí, echándole ese muerto a Urías Heteo, alabado sea Dios. Entonces ahora decide mandarlo a matar y decir: solucioné el problema. Pero no, hermano, el problema del pecado no se soluciona tapándolo con otro pecado. El problema del pecado se soluciona arrepintiéndonos de nuestro pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Qué problema en el que se metió David, hasta que llegó el momento que, por amor a su alma, porque Dios es un Dios de oportunidad, Dios es un Dios de misericordia, fue confrontado David con su pecado y gracias a Dios tomó la actitud correcta. Y encontramos ese Salmo 51 tan inspirador que habla de ese arrepentimiento de David. Fue restaurado, pero las consecuencias las vivió hasta el día de su muerte, porque Dios le dijo: nunca se apartará la espada de tu casa. Eso fue terrible. Amén. ¿Pero por qué? Porque a pesar de todo lo que había vivido y cómo había sido dependiente de Dios, ahora pensó que como ya tenía muchos años, mucha experiencia, podía tomar decisiones sin consultar a Dios. Y la que pasé por alto, quiero que la miremos ahí en 2 de Samuel capítulo 5, porque es interesante para reforzar esta idea, que no nos podemos dejar llevar de la experiencia. No es que ya yo le he dado manejo a esto así y yo hoy también le puedo dar así. No todas las veces los problemas tienen las mismas soluciones. Amén. Y mire cómo David aquí en esta experiencia anterior al fracaso de él muestra eso, pero desafortunadamente no fue perseverante en esa decisión. 2 de Samuel capítulo 5, versículo 17 al 25. Amén. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey de Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando lo oyó David, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim, que significa el Señor que quebranta. Amén. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultó David a Jehová, y él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos.
Y David lo hizo así, como Jehová le había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Tremendo, hermano. Y es lo que quiero resaltar aquí. En esa primera batalla que están todos los filisteos, ¿qué hace David? Consulta a Dios. Dios le da la estrategia y dice: así vas a hacer. Ahora parece que no pasó mucho tiempo y los filisteos otra vez arman batalla contra David. David bien puede decir: bueno, esto se puede manejar igual. Pero mire que ahí el hombre no se confía en la experiencia, porque no importa qué manejos le hayamos dado a situaciones pasadas, hoy en las que tenemos en la actualidad hay que volver a consultar a Dios como lo hicimos en el pasado, diciéndole: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo me muevo en esta situación? ¿Qué hago? ¿Cómo hablo? ¿Cómo dirijo? ¿Cómo hago lo otro? Amén, hermano, porque cuando nos dejamos llevar por la experiencia podemos terminar fracasando, porque repito, no todos los problemas tienen la misma solución. Y Dios, que es sabio, Él sí sabe cómo hacer. Así que qué lindo, ¿verdad? Cuántas batallas no había tenido David. Sin embargo, no se apoyó en su experiencia. Dijo: la verdad, tengo experiencia, pero me apoyo en Dios. ¿Qué mejor que Dios? ¿Quién más sabio que Dios? ¿Quién para saber realmente lo que debo hacer que Dios? Así que Dios, guíame, Dios, dirígeme, ¿qué hago en esta situación? Y Dios lo guió y tuvo otra victoria contundente. Querido hermano, a veces uno dirá: pero hermano, ¿y cómo hago yo para saber la voluntad de Dios? Pues hermano, lo primero que tenemos para saber la voluntad de Dios es la palabra. Entonces, independientemente de la situación que vivamos, pues hay que ir a la palabra y mirar situaciones semejantes a las nuestras, para mirar qué guió Dios en esa situación, qué había que hacer en esa situación, o en ese problema, o en esa situación que pudiéramos estar viviendo. La palabra siempre dará luz. Como dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Además tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, como dice la palabra. Amén. Por eso, hermano, es importante que hagamos la voluntad de Dios. Vamos a Proverbios, el libro de sabiduría. Proverbios 3, 1 al 7. Hagamos la voluntad de Dios. Proverbios 3, del 1 al 7. ¿Listos? Amén. ¿Listos? Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces mire cómo Dios mismo, a través de este escritor que fue Salomón, está invitando a su pueblo a que no nos olvidemos de qué, de su ley. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea, ¿qué está invitando Dios? Está invitando a la obediencia. Porque ¿cómo empieza uno a hacer la voluntad de Dios? Cuando decide obedecer. Amén. En el momento que uno decide obedecer, ahí empieza uno a hacer la voluntad de Dios. Ahora habla de los beneficios. Dice: porque larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Hermano, a veces la persona ve
la palabra de Dios solo como restricción. Ay, pero es que todo es que no se puede aquí, no se puede allá. Pero es que, hermano, las restricciones que pone Dios a nuestra vida a través de su palabra es para nuestro bien, es para nuestro provecho. Hoy los jóvenes en las iglesias se pueden sentir cohibidos, se pueden sentir limitados. Es que mi papá todo, es que esto no, el pastor lo mismo, la iglesia lo mismo. Pero es que eso te está cuidando de mucho mal. Mire cuántos por andar en sus deleites y en su desobediencia andan en la calle hasta las 2, 3 de la mañana, amanecen en la calle. Otros ni amanecen porque pierden la vida en la calle. Amén. Miren a muchas muchachas que por andar por ahí de una vida desordenada hoy son mamás, pero no bajo un matrimonio. Hoy son mamás solteras. Amén. Como lo contaba uno de nuestros oficiales hablando de la familia, decía que en cierta iglesia llegó una muchacha, no sé si era que se había hasta apartado, y entonces llegó con unos muchachos y uno era blanquito, pelo indio, otro era morenito, bien pelito apretado, otro así, otro era como indiecito. Y entonces cuando él ve que la muchacha se acerca con esos 4 o 5 hijos, le dice: ¿y esos niños de quién son? Digo: son hijos míos. Y él los miraba y decía: pero este es blanquito, este es negrito, este es indiecito. Digo: sí, es que cada uno es de un papá diferente. ¿Será que eso es la voluntad de Dios? Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los niños crezcan con papá y mamá. Amén, hermano, que no sea un hogar disfuncional, sino una familia bien establecida por Dios. Amén. Pero eso es lo que se ve por falta del temor de Dios, por falta de cada uno andar en su voluntad. Así que, mi querida jovencita, piense y medite que estas restricciones que usted ve hoy son para el bien suyo, son para que usted esté protegida, son para que usted esté guardada, y el día que vaya a formar un hogar, lo forme bien, lo forme para la gloria de Dios, con un hombre que la va a amar y la va a respetar. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Entonces dice: no seas sabio en tu propia opinión. Mirando la parte en la que termina ese párrafo, el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En otras palabras, apártate ¿de qué? Del pecado. Porque es que, hermano, uno realmente entra a vivir conforme a la voluntad de Dios cuando se aparta del pecado. Por eso vamos a ver a través de la palabra cómo Dios hace ese énfasis que uno se aparte del pecado. Y vamos a mirar varios ejemplos. Miremos este primero. Mateo 14, del 3 al 11. Y quise poner ese ejemplo primero para que veamos la reacción de este hombre llamado Herodes. Amén, hermano. Y que obviamente esa es la reacción del que no se quiere arrepentir, del que no ha logrado tener un encuentro con Dios. Pero igual hay que decirle que se arrepienta. Hay que decirle abandone su pecado. Amén. Mateo 14, 3 al 11. Gloria a Dios. ¿Listos? Dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, ¿qué le decía? No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se estremeció, pero a causa
pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. A esta, gloria al Señor. Hasta ahí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a... Bien, amados hermanos. Entonces mire la reacción de Herodes y mire la reacción de Herodías. Porque legalmente Herodías era esposa ¿de quién? De Felipe, hermano de Herodes. Pero en esa gente, como se ve hoy en día en mucha gente, y mucha gente de la alta sociedad, hermano, se ven cosas terribles. Amén. Y aquí Herodes le había quitado la mujer a su propio hermano. Amén. Es lo que muestra la palabra. Pero el varón de Dios se levantaba para decirle, aunque era el rey, decirle: no te es lícito tenerla. Porque la palabra siempre va a señalar nuestro pecado para que nos arrepintamos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para poder tener salvación. Que nadie de nosotros se engañe pensando que permaneciendo en el pecado vamos a ser salvos. Así vengamos a la iglesia, no es así, mi hermano. Y él se lo señalaba. Amén. Él les decía: no te es lícito tenerla. Esa no es tu propia mujer, esa no es. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasó con ellos? Como a ellos no les interesaba la voluntad de Dios, en otras palabras, no les importaba la voluntad de Dios, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué quería Herodes? Matarlo. Sino que sentía miedo porque se le podía levantar el pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero llegó la oportunidad. ¿Y qué era lo que había en el corazón de Herodías? El mismo deseo. Amén, hermano. Porque cuando uno no se quiere arrepentir y dejar el pecado, uno reacciona mal. Amén, gloria al Señor. Por eso es que, queridos hermanos, necesitamos un encuentro con Dios para desear. Oiga bien lo que voy a decir. Para desear y estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Recuerden que Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué pasa? No hay ningún problema, venga. Pero ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que toda persona que de verdad quiera seguir al Señor, le doy una noticia de hace 2000 años: algo va a tener que dejar. Es imposible que cuando uno se convierta al Señor siga igualito que como viene. Es imposible, porque ustedes saben cómo viene uno del mundo. Uno del mundo viene cargado de pecado. Algo va a tener que sacrificar, algo va a tener que dejar. Por eso el Señor dice: niéguese a sí mismo. ¿Se rinda qué? Su voluntad. ¿Y qué más? Y muera. Y muera. Tome su cruz, habla de muerte. Como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hablando del cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ninguna persona que quiere ser un verdadero discípulo de Cristo puede pensar que puede seguir al maestro igual que como venía del mundo. Algo tenemos que dejar, algo tenemos que sacrificar, porque son muchas las cosas que tenemos que solucionar para poder estar en la voluntad de Dios. Entonces, por eso necesitamos un encuentro con Dios para desear, que es una cosa, y estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios. En las iglesias usted va a encontrar, y por eso no digo en esta iglesia, digo en las iglesias porque es el común denominador. En las iglesias vamos a encontrar gente que desean hacer la voluntad de Dios, pero no están dispuestas a pagar el precio. Porque una cosa es decir: sí, yo sé que tengo que dejar eso, yo sé que no puedo seguir en ese negocio, yo sé que no puedo, ¿verdad? Por ejemplo, el que tenga una licorería, el que tenga una licorería,
¿cómo puedes pensar que va a seguir ahí hasta que Cristo venga? ¿O qué tal si es jíbaro? ¿O qué tal que sea dueño de un prostíbulo? O sea, son cosas que la persona debe entender por la palabra, que así no puede seguir. Es verdad que de pronto no va a poder dejar eso de un día por otro porque diré, bueno, me voy a morir de hambre, y uno sabe la lucha. Pero si es una persona que ha nacido de nuevo, que ha tenido un encuentro con Dios, dice, no, eso lo tengo que hacer. Y empiezo a orar, Dios mío, ayúdame, Padre, ábreme puertas, algo tengo que hacer. Y llegará el momento que se decide o se decide. Por eso es que seguir a Cristo no todo el mundo lo sigue. Usted ve esta iglesia llena, pero aquí es para que hubiera, no sé, 100 veces más de lo que estamos aquí. ¿Cuánta gente no ha venido aquí? ¿Cuánta gente no ha pasado aquí supuestamente a arrepentirse? Pero todos no están. El Señor mismo lo vivió con él. Amén. En el tiempo de él, cuando empezó a hablarles de doctrina y de renuncia, dice que muchos de sus discípulos, no dice de amigos, gente que ya era discípulo del Señor, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y él entonces miró a los 12 y le dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Si no están dispuestos, váyanse. Y Pedro dijo, ay Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Aquí seguimos aunque sea duro, aquí seguimos aunque sea fuerte, porque queremos es vida eterna, queremos es salvación del alma. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Entonces vuelvo a repetir este punto. Necesitamos un encuentro con Dios para desear, que es el primer paso, y el segundo, y estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Porque hay cosas, hermano, que a uno le van a doler. Pero como dijo nuestro fundador del movimiento Misión Mundial, el hermano Luis M. Ortiz, decía, hacer la voluntad de Dios cuesta. ¿Cuántos creen que cuesta? Pero ¿sabe qué dijo él? Pero no hacerla cuesta más. Hacer la voluntad de Dios cuesta, pero no hacerla cuesta más. Porque nada será más costoso que estar una eternidad en el infierno. Por eso es que hay situaciones, hermano, y hay gente que la ha tenido dura, pero han logrado vencer, y yo los admiro por situaciones difíciles que han logrado vencer y solucionar. Dios los bendiga. Entonces vamos a mirar estos dos versículos, Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Hablando de que necesitamos un encuentro con Dios para desear y estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2. ¿Listos? Así que, hermanos de la iglesia de Buenos Aires, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí se nos está invitando primero a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire, hermano, esta frase que usa Pablo aquí, cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, la figura que él tiene en mente, o la idea que él tiene en mente, son los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Cómo tenían que ser esos animales que se ofrecían a Dios? Perfectos, sanos, no podían traer el tuerto, el perniquebrado, el sarnoso, el enfermo, no, tenía que venir el sano. Amén. Pero ¿a qué lo traían? Para darle muerte. Para darle muerte. Esa es la idea que él tiene. Y hermano, la verdad es que nosotros, como dijo Pablo, en esto de la vida cristiana uno debe morir cada día.
O sea, esto no es yo vengo aquí y sigo igual. No, 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 no. Esto es que cada día uno pueda morir a algo. Amén. Por ejemplo, ¿ya murió a la mentira? ¿Ya murió a la murmuración? ¿Ya murió a la lascivia? ¿Ya murió a la infidelidad? Es que cada día muero. Amén, hermano. Es venir al altar. Porque, hermano, mire, ¿ustedes qué creen? Que cuando el animalito que estaba esperando el turno acá veía al que estaban sacrificando acá que pataleaba, porque eso no era que mátenme. No es que el animalito cuando veía que le ponían el cuchillo acá, y usted cree que el otro que estaba acá, los animales son inteligentes. Usted no cree que ese animalito que estaba acá hacía, abría los ojos, y cuando lo llevaban a él, él no iba así, él trataba de resistirse, amado hermano. ¿Y cuántos de nosotros? Y Dios, venga, para que muera. Y uno, no, todavía no, Señor, todavía no, Señor. Y Dios, venga, mi hijo, que es para su bien. Vamos a. Porque repito, si todos estuviéramos dispuestos, hermano, las iglesias en este mundo no cabrían. De tanta gente arrepentida, de tanta gente viviendo para Dios. Lo que pasa es que cuando la gente me dice, ay, pero allá no pueden tomar, allá no van ya a las 8. No, yo mejor me voy para acá. No están dispuestos a morir, a entregar todo, ¿verdad? ¿Y qué decir de aquel que tiene 3? Como le pasó el testimonio que contaba el pastor del que se convirtió ahí en la cárcel y tenía 7 mujeres. Ay, pastor, ¿qué hago? Déjese y quédese con la propia. Aleluya. Amén. Entonces ahí está la situación. Entonces más de uno dice, no, yo estoy muy cómodo con tres mujeres, una en Malambo, una en Baranoa y otra en Barranquilla. Yo vivo sabroso. Entonces cuando viene esa exigencia de parte de Dios a su corazón, dice, echa reversa. Amén. Entonces por eso necesitamos un encuentro con Dios en el cual pueda haber esa disposición, como dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo? La palabra no os conforméis. No tomen la forma, no tomen el estilo de vida del mundo. Porque ¿cuál es el estilo de vida del mundo? ¿Acaso no es un estilo de vida ajeno a la voluntad de Dios? ¿Acaso el estilo del mundo no es un estilo de vida que se vive en sus propias concupiscencias? ¿No es un estilo de vida donde el entendimiento está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay? El creyente no puede tomar esa forma porque a libertad fuimos llamados. A vida nueva fuimos llamados. De la esclavitud nos sacó el Señor. No podemos tomar la forma del mundo porque el mundo es enemigo de Dios. Y solo con uno querer ser amigo del mundo ya se constituye enemigo de Dios. Ahora cuánto más si uno hace parte del mismo mundo. Vosotros estáis en el mundo, dijo Cristo, pero no sois del mundo. Alábele que Él vive. Entonces no tomen la forma del mundo, sino que transformaos. Y esta palabra transformaos viene de la palabra metamorfosis. Y la pregunta es, ¿en qué se parece una larva a una mariposa? En nada. Primero, ¿cómo anda la larva? Arrastrándose. Y la mariposa vuela. Esa vida en la que estábamos de estar arrastrados por el pecado, arrastrados por la inmoralidad, Dios no quiere que uno la siga llevando. Es hora de que se produzca en nosotros una metamorfosis. Es hora de que haya un cambio donde la gente pueda decir, oye, no eres ni sombra de lo que fuiste. Amén, hermano, porque están viendo a Cristo en ti. Están viendo el cambio que Cristo ha producido en ti por tu obediencia y tu sometimiento. De modo que ahora que estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si no transformaos, la metamorfosis,
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La pregunta es, ¿cómo se renueva nuestro entendimiento? Por la palabra. La palabra cambia la mente. Amén, hermano, porque ahí es cuando se cumple que tenemos la mente de Cristo. O sea, la mente de Cristo yo la tengo cuando estoy saturado de la palabra de Él. Por eso es que en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Es en la medida que el pensamiento, el entendimiento del hombre se va llenando de la palabra, que él va a cambiar. Porque tal es el pensamiento del hombre, así es él, dice la palabra. Entonces, si nosotros nos llenamos de la palabra y renovamos el entendimiento, ese entendimiento renovado por la palabra nos va a ayudar a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermano. Porque ¿acaso no fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras? ¿Acaso no estamos o no fuimos creados en Cristo para que ahora nuestra vida agrade a Dios? Usted ya no está, ni yo tampoco, para que sus actos desagraden a Dios. Qué bueno que cuando el Señor nos mira a nosotros, guardando obviamente las proporciones, pueda decir como dijo de Cristo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se complace Dios del estilo de vida que llevamos? Amén, pero esa renovación en el entendimiento lo va a dar la palabra. Llenándonos de la palabra vamos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si es la voluntad de Dios que yo viva así, si es la voluntad de Dios que yo ande como ando. No es, porque la palabra me dice esto, la palabra me dice esto otro, la palabra me dice aquello. ¿Sí ve? Entonces la palabra va a renovar su entendimiento, que lo va a hacer comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque cuánta gente aún en las iglesias andan en sus anchas y no sienten nada. Mire, por eso hablaba del encuentro con Dios, hermano. Del encuentro con Dios. Por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso. En lo que nos encontramos en la palabra antes de su conversión, ¿para dónde iba? ¿Para dónde iba? ¿Qué misión llevaba? La misión que llevaba era arrestar y matar a los cristianos. Y él, en su ignorancia, creía que estaba sirviendo a Dios, que ese era, mejor dicho, un servicio excelente. Y él lo habla después de su conversión, que fue perseguidor de la iglesia. Por eso él mismo se llama el más grande pecador, porque fue hasta perseguidor de la iglesia. Pero eso lo entendió después. Pero antes, como no tenía una mente renovada, a pesar de que tenía mucha letra, porque puede ser que la persona sepa mucha Biblia, pero si no ha nacido de nuevo, no le sirve de nada. Amén. Entonces tenía mucha letra, sin embargo perseguía a los cristianos para matarlos, creyendo que hacía la voluntad de Dios. Pero cuando tuvo el encuentro con el Nazareno, allí donde lo tumbó, donde cayó a tierra, alabado sea el Señor, y el Señor le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temeroso y temblando, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en Damasco, a la calle esta, y allá se te dirá lo que debes hacer. Pero ¿qué lo vemos ahora? Dispuesto. Ahora entiende que no puede seguir como venía. Ahora entiende, aleluya, que su vida debe entregarla al Señor. Mire, aquí le tengo otro ejemplo, y es el caso de la mujer samaritana. Ubíquese ahí en Juan, por favor. Haciendo la voluntad de Dios. La samaritana. Juan capítulo 4. Vamos a ver del 15 al 24. Amén.
Leo desde aquí para tratar de avanzar más, porque ya viene el diálogo del Señor con la samaritana y todo, pues pensando en la salvación de esta mujer. Juan 4, 15 al 24. Gloria a Dios. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces mire esto, hermano. El Señor le saca a la luz a esta mujer la conducta pecaminosa que ha venido llevando. Y le dice el Señor, cuando el Señor le dice: ve y llama a tu marido, ella dice: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Al Señor darle esa palabra, confrontarla con su triste condición, ¿qué esperaba él de ella? Que se arrepintiera. Él esperaba en ese momento que la mujer dijera: Señor, sí, de la vida que he llevado, Señor. Pero mire cómo la mujer trata de arroparse con el manto de la religiosidad. Y entonces lo que le viene a decir ella es: me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cree usted que esa mujer había ido muchas veces a ese monte a adorar? Claro, claro, porque lo sabía. Entonces el Señor, viendo lo ciega que ella está, lo entenebrecido que tiene su entendimiento, le dice: mujer, ¿sabes una cosa? Lo importante realmente aquí no es el lugar donde se adora. En otras palabras, es cómo se adora. Lo importante no es el lugar donde uno adora, sino la vida que uno lleva al adorar. Porque, hermano, a veces nosotros podemos haber cambiado solo de religión y ya no asistimos a la iglesia católica, sino a la iglesia evangélica. Amén. Y pensamos como lo pensábamos en la religión tradicional, que con el hecho de ir ya Dios se complació, que con el hecho de ir ya Dios se agradó. Amén. Y canté y ya. No. Eso no es lo que Dios está esperando. Dios lo que está esperando es arrepentimiento de nosotros, es que dejemos el pecado, es que abandonemos el pecado para que podamos ser real y verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque esos adoradores son los que Dios busca que adoren. Aleluya, a su nombre, gloria. Una vez hablé con alguien y esa persona asistía a la iglesia donde él iba, y muchos de los domingos que él iba a esa iglesia, el sábado había estado tomando, el sábado había estado con mujeres por allá, hasta teniendo sexo. Sin embargo, el domingo él iba a su iglesia. Así es. ¿Sí me hago entender? Entonces, está bien. Los amigos que están viniendo, está bien. Lo estamos diciendo para aquella persona que lleva años visitando una iglesia y no se arrepiente. El que vino hoy, si vino borracho, bienvenido es.
Pero si usted ya lleva años y estuvo anoche emborrachándose y todavía viene hoy, Dios le dice: ¿cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo vas a dejar tu pecado? También te recibo y eres bienvenido, pero te hago la pregunta, te dice Dios: ¿cuándo vas a dejar tu pecado? ¿O vas a esperar que la muerte te sorprenda y no te hayas arrepentido? Entonces la mujer: no, que es en este lugar. No, hermano, no se confíe con el solo hecho de que usted está viniendo, de que yo estoy viniendo. ¿Estoy viniendo realmente arrepentido? ¿Ya le rendí mi corazón a Dios? Se dice de un misionero que llegó por allá a las tribus indígenas, creo que fue de Norteamérica, a los indios piel roja. Y estando allá predicando, estaba hablando que a Dios hay que entregarle todo. A Dios hay que entregarle todo. Y entonces el cacique, el indio, el cacique de esa comunidad, empezó a sentirse tocado por Dios, de que a Dios hay que entregarle todo, que a Dios hay que entregarle todo. Y entonces esa palabra lo empezó a ministrar y dijo, vino y dijo: pastor, cacique, entregar basto de mando a Dios. Y lo puso en el altar y se volvió el puesto, pero el predicador seguía diciendo: es que Dios lo pide todo de ti, Dios espera que tú le entregues todo. Y vino y se trajo la corona de plumas y dijo: cacique, entregar corona de pluma al Señor. Y la puso ahí y seguía. Se fue para el puesto, pero Dios, haciéndole ver que tenía que entregar algo importante, seguía: es que Dios lo pide todo, Dios lo espera todo de ti. Y el hombre fue, ¿y qué más? Y fue y se trajo la mula principal, la mula esa importante, y la trajo al altar. Dijo: cacique, entrega mula al Señor. Y se fue al puesto y el pastor seguía diciendo y hablando, y ya de repente el cacique no aguantó más y vino al altar y dijo: cacique, entrega corazón al Señor. Oh, hermano, es que a veces podemos entregar cosas, pero nos falta lo más importante. Hay que entregarle el corazón al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. Porque algunos entregan el bastón, la corona, la mula, pero no se entregan ellos. Y es hora de que entendamos que Dios está pidiendo es el corazón. Hay que darle el corazón a Cristo. Hay que hacer de Cristo el Señor de nuestra vida. Dele ese aplauso al Señor. Dele gloria al Señor. Aleluya. Entonces el Señor le quería hacer ver a la samaritana que Él no esperaba de ella tanto el cántico. Él lo que quería era a ella, su vida, que se rindiera, que se dejara su pecado, como efectivamente lo hizo. Gracias a Dios lo pudo entender y lo hizo. Por eso, hermano, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Miremos aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 5. Gloria a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 5. Dice la palabra: aleluya. Alábele que Él vive, hermano. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mire lo que dice ahí: pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces la iglesia estaba enfrentando esa situación en la que mucha gente vivía sin casarse, de pronto otros hasta en adulterio.
Y viene la palabra para decirle, pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Que os apartéis de ¿qué? De fornicación. Porque, hermano, la única relación sexual que Dios aprueba es la que se practica bajo el vínculo matrimonial. Es la única. Esa es la que Dios diseñó y la que Dios aprobó. Toda relación sexual que se practique fuera de ese vínculo, si la persona es casada y está con otra persona, se llama adulterio. Y si viven sin casarse, se llama fornicación. Eso está claro en la palabra. Y por allá en Corintios dice la palabra que los fornicarios, los adúlteros, dice, no heredarán el reino de los cielos. Y yo creo que usted está aquí como yo también, queriendo ir al cielo. Entonces Pablo manifiesta cuál es la voluntad de Dios. ¿Está claro en su Biblia? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué quiere Dios? Que usted sea salvo. ¿Qué quiere Dios? Que usted alcance la vida eterna. Por eso a esta iglesia y hoy también a nosotros nos muestra el Señor cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es que uno ande en santificación, que uno viva en santidad. Y uno no puede vivir en santidad con pecados sexuales. No puede. Usted no puede ser santo jamás fornicando. Usted no puede ser santo jamás adulterando o cualquiera otra de las ramificaciones de pecados sexuales que hay. No puede ser santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que apartarnos. Por eso es que las personas que tienen un encuentro con Dios y empiezan a caminar con Dios, que muchas veces se viene con esta serie de problemas, ¿qué empiezan a hacer? A orar. Dios mío, ayúdanos. Ay, Dios mío, queremos solucionar esta situación. Y hermano, son muchos a nivel de la iglesia de Cristo, son miles los que han solucionado ese problema, los que se han casado. Amén. Ay, Señor, vamos a orar, hermano, que Dios nos provea para hacer ese matrimonio civil. Amén. Porque tampoco es que sea algo inalcanzable, no vale millones, gracias a Dios. Un matrimonio civil no vale millones, vale 100 y pico, 180, no sé cómo estará en la actualidad, 180, 200, no sé. Amén, hermano. Pero solucione eso. Ay, es que no tengo plata. Hermano, consiga algo que hasta la vaca le hacemos. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? ¿Seguro? Alabado sea Dios. Amén, hermano. Con tal de que solucione ese problema y escape por su alma, algo hacemos. Porque difícil han tenido aquellos, porque de todas esas cosas se ven que en su vida de inconversos se casaron. Mire esta problemática. En la vida de inconversos se casaron. Resulta que se casaron, pero al estar sin Dios, pues los problemas, las situaciones llevaron a que se separaran. Se separaron y, como pasa con muchos, no están ni bien separados cuando ya él tiene otra y ella dice, no me quedo atrás, y se busca el otro también. Y entonces él vive con otra y ella vive con otro. Se enredan porque no conocen de Dios. Resulta que empiezan a tener hijos. Estos que tanto él es casado como ella también, pero con otros. Y empiezan a tener hijos, tienen hijos. Resulta que ahora que viven ellos y tienen sus hijos, conocen a Cristo. Bendita bendición. Pero ahí viene el ay. Y ahí es cuando la cruz. Wow, Padre bendito. Qué cruz. Pero él dice, yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo porque, hermano, yo no le voy a decir a nadie, déjalo, déjalo. No, no. Yo como hoy predicaré la palabra. Esa decisión le toca tomarlo a usted. O sea que el día de mañana usted se afloja y diga, por culpa del pastor, no dejé que no sé qué. No, no, no. Usted no lo hace por mí, usted lo tiene que hacer es por el Señor. Entonces ahora esa pareja, imagínese, dice, imagínese, no estamos casados, porque estamos casados por aparte, estamos
en adulterio, casi se puede decir que adulterio doble, porque tanto él como ella son casados por aparte. Tenemos estos muchachos, pero queremos ir al cielo. Dios mío, ayúdanos, danos fuerza, porque hermano, y en la Biblia se ve un ejemplo allá creo que es en Esdras, cuando le dijeron tienen que expulsar a esas mujeres porque son de pueblo extraño. Uy, eso fue duro, hermano. Pero yo no lo he visto solo en la Biblia, lo he visto en la realidad. Pero como esas personas empezaron a amar a Dios, a meterse con Dios, por eso le decía que necesitamos la renovación de la mente. Porque el que no dice, uy, no, estoy muy duro, yo dejo ir a la iglesia, yo no voy, si ahora el pastor sale con ese cuento, yo no voy más. Pero el que tiene la mente renovada y sí, es verdad lo que dice el pastor, Padre. Ay, Dios, ayúdame a solucionar este problema. Y entonces se empiezan a meter con Dios, y de repente vienen y le dicen a uno, pastor, hemos tomado la decisión, nos vamos a separar porque queremos ir al cielo. Bueno, hermanos, conste que la decisión la están tomando ustedes, no me metan a mí en ese lío, pero los felicito. Sigan para adelante, porque ustedes mismos sienten y hablan que el Espíritu Santo los ha guiado. Hermano querido, y cuando se soluciona esos problemas, se suelta la bendición. Se crece espiritualmente, que es lo más importante. Se avanza, se puede la persona bautizar, puede la persona venir a ser útil en la iglesia, en cualquier ministerio de la iglesia, a colaborar, a ser útil. ¿Por qué? Porque solucionó su problema. Legalizaron su estado. Ellos se quedaron solos, les tocó quedarse solos porque los antiguos son inconversos y Dios tendrá que hacer algo si no se quedan solos, porque la Biblia habla de los eunucos. Amén. Y la Biblia habla de varios tipos de eunucos. O sea, eunucos son que no tienen vida sexual. Entonces habla de los eunucos, los que han sido hechos eunucos por manos de hombre, como Daniel, que a Daniel lo hicieron eunuco, y a muchos en esa época los castraban y eran hechos eunucos para que cuidaran las mujeres y no hubiera peligro allí. Entonces eran hechos eunucos. Otros se hacen eunucos por causa del reino, como el caso de los que les estoy contando, les toca quedarse eunucos. Y otros que nacen eunucos, como el caso del apóstol Pablo, que decía, no, yo no tengo necesidad de eso, no hay problema, yo tengo don de continencia. Amén. Entonces el problema es que eso cuesta, pero más cuesta no hacer la voluntad de Dios. Oiga, yo a todo el mundo veo aquí asustado, hermano. Padre mío, hasta yo estoy asustado también, hermano. Gloria a Dios. Esa es la realidad. Entonces eso cuesta, pero no hacerlo cuesta más, porque esta vida, aunque cueste, esto es pasajero, esto pasa. Llegará el momento, hermano, que vamos a morir, que vamos a partir de esta tierra. Y qué bueno que uno pueda partir siendo salvo. Qué bueno que uno pueda partir yéndose a la presencia de Dios. Podrá esa persona, en el caso que estoy mencionando, dirá cuando vaya subiendo, dirá, Dios mío, gracias a Dios que me hice eunuco por causa del Señor. Gloria a Dios. Es verdad que fue duro, es verdad que fue difícil, pero te agradezco que me ayudaste. Te agradezco que me diste la victoria, porque hoy estoy gozando de dicha y paz. Entonces, si esa gente ha vencido, ¿cómo no va a vencer el que solamente tienes que casarse? Porque está en fornicación. Porque ¿cuál de los dos lo tiene más duro? El primero. Ya el que está viviendo en unión libre, pues sepa que para que su relación sea legal ante Dios, se tiene que casar. Ahora ore si es la voluntad de Dios que se case. Ahora no venga a decir que voy a buscar la voluntad de Dios con 40 años viviendo. Ya tiene que pensar en el plan Ezequiel. Seguro, porque ya después de tantos años que tiene nieto y bisnieto, voy a ver si es la voluntad de Dios que me case con la vieja. Arregle su situación, viejo. Alabado sea el Señor, y no espere que se muera en fornicación. Pero si una persona no está segura, pues sí ore, pero tampoco va a orar 10 años.
Eso es cuestión que hay que orar y solucionar rápido. ¿Me quedo o me voy? ¿Sí o no, hermana Tatiana? Eso es así, de una. Alabado sea el Señor. ¿Me quedo? O sea, ¿me quedo o me voy? O sea, de la persona. Pero ahí usted no puede esperar que lo coja el rapto en fornicación. ¿Y qué tal que precisamente suene la trompeta cuando esté en el acto? Hermano, todo eso puede pasar o no. ¿Qué tal que venga y esté precisamente? ¿Va a usted estar ahí pensando en rapto? No está pensando en rapto no. Usted está en lo que está. ¿Y qué tal que venga y suene la trompeta en ese momento? Ay, se oye un grito, un lamento, un sollozo. Amén. Dios nos ayude, mi amado hermano. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y Él nos está llamando a hacer su voluntad. Voy terminando, hermano. Voy terminando. Me faltan 3 citas breves. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Dios nos ayude. Y les voy a hablar esto porque mire lo que Dios habla. Porque no es del pastor, es de Dios. Juan 8, versículo 10 y 11. Amén. Esto está en el contexto de la mujer que fue sorprendida en el adulterio y se la trajeron al Señor. Y para tentarlo le dijeron: bueno, Señor, mira, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. En la ley Moisés nos manda a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Porque si es de apedréenla. ¿Y qué tanto el amor que habla? Y decía: no la apedreen. Quebranta la ley de Moisés. O sea, lo pusieron entre la espada y la pared. Pero ya cuando viene este momento, dice el versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Qué sigue? Vete y no peques más. Porque Dios es un Dios de oportunidad. Si no, yo no estuviera aquí, ni usted tampoco. Pero ¿qué dice Dios? No peques más. Yo te he recibido, no peques más. Yo tampoco te condeno, no peques más. No sigas adulterando. En el caso particular de esta mujer, y que estamos hablando de fornicación, no sigas fornicando. No sigas haciendo lo que a Dios le desagrada. No peques más. No, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea que Dios, ¿qué quiere? Que uno se aparte del pecado. ¿Cuándo? Eso. ¿Quién lo dijo por acá? ¿Cuándo quiere Dios que uno se aparte del pecado? Ya. ¿Cuándo quiere Dios que uno se aparte del pecado? Ya. Esa es la verdad. Vete y no peques más. O sea, bueno, mujer, vete y mira a ver cómo te van las cosas. Y de aquí a un año ya has tenido fuerza de voluntad. Vete y no peques más. Esa es la verdad. Mire, yo he escuchado testimonios, hermano, y permítame esto, porque a veces uno pues trata de que nos animemos todos. Pero hay personas que ante palabras así han tomado decisiones radicales. Hasta aquí llegó esto. Hasta que no nos casemos. Y son personas, hermano, que toman decisiones. No quiero decir que usted lo tiene que hacer así, pero sí lo que dice la palabra: vete y ¿qué? No peques más. Porque repito, ¿qué tal que venga el Señor y lo encuentre uno pecando? Porque creo que ninguno de nosotros queremos que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo algo que no queremos que el Señor nos encuentre haciendo eso. Uno, Dios mío, que cuando tú vengas yo esté ayunando. Santo. Señor, que cuando tú vengas yo esté en una vigilia, derramando mi alma delante de ti, Señor. Pero el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Qué tal que venga y esté uno es pecando?
Vete y no peques más. Juan 5:14. Gloria a Dios. Juan 5:14. Esto es el paralítico que había sido sanado en Betesda. Amén. Que mire cuántos paralíticos, cojos, enfermos de cualquier enfermedad habían en ese pórtico. ¿Cuántos habían? Muchos. ¿A cuántos sanó el Señor? A uno solo. Porque el Señor hace como Él quiere. Había muchos enfermos, pero el Señor le plació sanar a ese solo. Una misericordia grande. ¿Cuánta gente en Barranquilla? Y mira dónde estás tú, mira dónde estoy yo, por la gracia de Dios. Entonces hay que aprovecharlo. Entonces dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Porque el pecado trae sus consecuencias. Amén, el pecado trae sus consecuencias en toda la índole, tanto espiritual, que es lo primero que se afecta, a veces también en lo físico. Mire cuánta gente se está muriendo hoy de SIDA. Y la causa principal de muchos que tienen SIDA es su promiscuidad sexual. El pecado mata el alma y también a veces el cuerpo. Y a veces también cuánta gente por sus pecados también no afecta la economía. Cuánta gente se gasta la plata del mercado en borracheras y después no hay plata para el mercado en la casa y aguante hambre. Pecado, por donde lo miremos, es un problema, hermano. Y aquí por el Señor le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos queridos, Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere bendecir. Yo lo creo, hermano. Dios quiere abrirnos puertas, pero a veces por nuestro pecado la puerta no se abre. Amén, hermano. Tiene, hermano, pero es que yo no estoy en pecado. Bueno, le pongo así para resumir. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Puede haber cosas en las que estamos pecando sin darnos cuenta, y nos está eso cerrando la bendición. Vamos a darle a Dios el lugar que Él merece en nuestra vida. Vamos a hacer la obra del Señor. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a consagrarnos a Dios. Vamos a darle a Dios lo que Él merece de nuestra vida. Vamos a rendirnos completamente a Él. Y si hay un pecado identificado, con más razón vamos a dejarlo. Con más razón vamos a apartarnos de Él. Porque todo pecado estorba. Todo pecado le resta a uno primero la bendición espiritual y también hasta la bendición material. Dios nos quiere bendecir. Yo lo creo. Bueno, lo aclaro mejor, nos quiere bendecir más, porque yo creo que aquí estamos bendecidos. ¿Cuántos estamos bendecidos, hermanos? Sepa, Dios nos quiere bendecir más, pero hoy nos dice: no peques más. Póngase de pie, mi amado hermano. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor para con nosotros. Gracias, Dios mío, por ser tan bueno. Gracias porque tú nos quieres bendecir, porque tú nos quieres ayudar, Señor. Tú quieres obrar en nuestras vidas, pero nos motivas a que hagamos tu voluntad, que nos movamos en tu voluntad, que es buena, Señor, para con nosotros, que es agradable, Señor. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre para siempre, Señor. Alabamos tu nombre, Dios mío, que hoy, como ese indio allá en Norteamérica, Dios mío, podamos rendirlo todo ante tu altar, sobre todo el corazón. Podamos darte el corazón, podamos rendir nuestra vida enteramente a ti, Señor, para que tu voluntad perfecta sea hecha en nosotros, para que tú te complazcas en nosotros, para que tú te agrades de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a rendir el corazón, porque tu palabra dice: dame, hijo mío,
mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Oh, Dios quiere que le demos el corazón, hermano. Démosle el corazón enteramente a Dios. Oh, volvámonos a Dios y por ello nos vendrá bien. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere ayudar. Hay que rendirnos totalmente a Dios, y la manera como uno se rinde totalmente a Dios es procurando hacer su voluntad, es sometiéndose a la voluntad de Dios, aunque sea difícil, aunque cueste, aleluya, pero será lo mejor para nuestra vida, será lo que nos llevará a puerto seguro, será lo que nos encaminará por esa senda de justicia, por esa bendición que nuestra alma necesita. Oh, Dios mío, ayúdanos, por favor, ayúdanos a apartarnos de todo lo malo, de todo lo que a ti no te agrada, Dios mío. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Puede usted levantar sus manos y decirle: Señor, ayúdanos, oh Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, Señor, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Señor, tú eres grande. Oh, gloria a Dios. Creo que no podemos terminar este culto sin hacer un llamado al altar. Escuche bien qué vamos a pedir hoy en este altar, porque es lo que siento en mi corazón. Si algo se necesita en su vida como en la mía, es poder estar claros de que Jesús es nuestro Señor. Porque a veces, ay, sí, Él es mi Salvador, Él es mi proveedor, Él es mi protector, Él es mi esto, mi esto, mi esto, mi esto, mi esto. La pregunta es mi Señor? ¿Es mi Señor? ¿Cristo es mi Señor? Porque tener a Cristo como Señor implica que nos hemos rendido, que nos hemos entregado totalmente a Él. Tener a Cristo como Señor es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tener a Cristo como Señor es: ya no hago mi voluntad, estoy haciendo la voluntad de Él. Vamos a pasar al altar los que queramos que Cristo sea el Señor en nuestra vida. Amén. Y los que ya lo tenemos como Señor: Señor, yo quiero que siga siendo. O sea, es como renovar ese voto. Amén. Para que pasemos todos los que querramos pasar a decirle: Señor, yo te necesito en mi corazón como Señor. Te rindo mi corazón en esta mañana, Señor. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero que tú seas cada día el Señor de mi vida, Señor. Cuántas cosas, Señor, tenemos que rendir. Cuántas cosas yo debo rendir, Señor. Cuántas cosas debo someter realmente a ti, Señor. Oh, Santo. Cristo, te queremos como Señor, no solo como Salvador, sino como Señor. Y es que después de todo, para que Cristo pueda ser mi Salvador, primero tiene que ser mi Señor. Si Él no es mi Señor, no puede ser mi Salvador. Oh, Espíritu Santo, obra en esta mañana. Venimos a rendirnos ante ti, Señor, en este altar. Venimos a ofrecernos voluntariamente a tu altar, Señor, para decirte: quiero que sigas siendo el Señor de mi vida. Quiero que sigas gobernando mi alma, mi corazón, mi ser en total, Señor. No se trata de una emoción, se trata de una convicción. Necesito a Cristo como el Señor de mi vida.
Vamos, cada uno hablemos con el Señor. Es algo muy personal. Es algo muy personal, amado hermano, amada iglesia. Es algo muy personal donde podemos venir y decirle: Señor, reina en mi corazón, gobierna mi vida. Te entrego mi vida una vez más. Renuevo estos votos que un día hice, Señor. Los renuevo en esta mañana para decirte: sé el Señor de mi vida. Sé el Señor en mi casa. Sé el Señor en mi corazón, Señor. Sé el Señor de mi vida, oh Dios. Sé el Señor de mi vida, oh Dios. Quiero vivir en tu voluntad. No quiero moverme en mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero que tú vivas en mí. Quiero que tú gobiernes mi vida. Hermano, mira, piensa en esas decisiones que estás por tomar. Ponlo todo eso en las manos del Señor. Pide la voluntad de Dios. Pide que Dios te guíe. Pide que Dios dirija tus pasos. Pide que Dios gobierne tu vida. Pidámoslo, hermano. Pidámoslo en esta hora. Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Él quiere ser el Señor de nuestro corazón. Oh Dios mío, aquí estamos.